Hola, bueno, vamos a empezar ya. Antes de comenzar, lo que sí que voy a hacer es explicaros brevemente la configuración que tenéis en vuestra pantalla para que cuando llegue el turno de preguntas, bueno, podáis saber manejaros. Este sistema, que es BlueJeans, lo que nos va a permitir, tenemos, como hemos visto, dividida la pantalla en una parte principal, que es donde estáis viendo mi imagen, y tenéis un panel de control aquí a la derecha en la que tenéis dos botones. Uno nos indica cuál es el número de participantes, y en el otro lo que os va a permitir es chatear en el caso de que no podáis utilizar el micrófono luego en el turno de preguntas. Os ruego que, por favor, mantengáis los micrófonos muteados. Al final, el que quiera hacer una pregunta, bueno, pues que lo indique y nosotros le quitaremos le activaremos lo que es el micrófono para que pueda realizar esa pregunta. Sin más, bueno, pues vamos a comenzar esta sesión. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación a este webinario, que es el futuro de la transmisión de vídeos sin cables, en el que queremos ofreceros bueno, pues una visión general de las posibilidades y de las soluciones que ofrecen en lo que es la transmisión de vídeos sin cables productos como los de Teradek. Como breve introducción, antes de daros paso a la persona que va a daros una visión general, quiero deciros que bueno, Teradek es una de las compañías que pertenece al grupo Bytec Videocom, que es un grupo de referencia en soluciones profesionales para cámara y aglutina pues compañías tan prestigiosas y tan marcas tan prestigiosas como por ejemplo Sachtler, como Light Panels, como Anton Bauer, Vinten, AutoScript. Todas ellas bueno, están especializadas en dar este tipo de solución profesional para cámaras, y de las que Moncada es partner Platinum de algunas de ellas. También quería comentaros que Teradek es una compañía que es, bueno, es utilizada por empresas tan conocidas como por ejemplo la BBC, Sky News, Tribune o ABC, ¿no? Este va a ser el primero de una serie de webinarios que haremos de forma más específica y que bueno, va a durar aproximadamente 20 minutos, y después daremos paso a un turno de preguntas en el que podréis bueno, pues, preguntar todo lo que queráis. Como no tenemos mucho tiempo, voy a daros paso ya directamente a Miguel Ángel Clemente, que es la persona que bueno, pues va a dar un recorrido por todas las soluciones. Muchas gracias y espero que os guste. Buenas tardes, bienvenidos virtualmente a todos. Y vamos a ver, Teradek es una empresa que está ubicada en California y fabrica dispositivos para emisión de vídeo sin cables. Estos dispositivos pueden ser usados o bien para monitorización o grabación a distancia, para enviar vídeo en directo a ubicaciones remotas, o bien para enviar vídeo directamente a la web, o para monitorizar in situ, o bien para, bueno, pues para enviar vídeos a los CDNs, etc., ¿no? Bueno, para ver un poco los dispositivos que tiene Teradek, los hemos dividido en tres grupos, que son transmisores, codificadores y agregadores de red, o como lo podéis ver escrito por algunos sitios, sistemas de bonding, ¿no? Bueno, los primeros sistemas, los transmisores, son unos sistemas que se componen de un emisor y un receptor, que lo que hacen es emitir a distancia y sin cables, ¿no? Bien, estos transmisores tenemos dos tipos. Tenemos el tipo Volt,
que es un transmisor sin compresión, o sea, es transmisor alta definición hasta 1080p 60 sin ninguna compresión y sin ningún retardo. Este transmisor emite en la banda de 5 GHz y puede tener hasta 4 receptores, desde un receptor hasta 4 receptores simultáneamente. También transmite no solamente vídeo y audio, sino también metadatos y código de tiempos. Bien, en el caso del BEAM es un transmisor que este sí que codifica, tiene una compresión H.264 por hardware, tiene un delay de solamente dos frames y puede codificar hasta en 30 megabits por Wi-Fi, ¿no? Este está muy diseñado sobre todo para unidades móviles, etcétera, ¿no? Bien, llega hasta 750 metros de distancia. En el caso de los Bolt tenemos 3 tipos, o sea, 3 modelos, el 300, 600 y 2000, que lo que responden es a la distancia, ¿no? Son 90 metros, 180 metros y 600 metros. Bien, en el caso de los codificadores, estos son sistemas que los usamos normalmente para transmitir streaming en alta definición a la web. Bien, estos codificadores tenemos varios modelos. El primero es el Cube, que es un codificador que en principio viene con casi todos los protocolos que se pueden, que normalmente se usan y incluso luego tenemos alguno más opcional, ¿no? Este codificador lo que hace es comprimir la señal en H.264 por hardware y luego ponerlo en formato streaming y lanzarlo al sitio que nosotros le digamos de la web, bien para hacer un punto a punto o para hacer una emisión en directo a través de un CDN, como puede ser YouTube o Akamai o muchos otros que hay en el mercado, ¿no? Luego tenemos el BEAM, que era el que antes estaba actuando como transmisor, también puede actuar como codificador. En este caso, como codificador por LAN, puede codificar hasta 50 megabits de bitrate y puede codificar en RTP, en formato RTPS, en protocolo RTPS o en protocolo MPEG-TS. Bien, los siguientes codificadores son unos codificadores compactos. En principio, el BDU es para quien quiera hacer emisión en directo a un CDN, a un distribuidor de contenidos. En este caso, podemos emitir hasta 5 megabits de bitrate y podemos emitir por Wi-Fi, podemos emitir por LAN o podemos emitir también por un módem 3G, 4G, ¿no? Tiene un puerto USB que nos permite. El siguiente es un codificador muy pequeño, del tamaño de una caja de cerillas, con un peso de 60 gramos, que en principio se diseñó para los drones, pero que también nos permite, o sea, es compatible con Wirecast, con TriCaster, con Wirecast, y nos puede servir también como fuente de vídeo, a distancia por Wi-Fi, para estos, o sea, como una capturadora, como una tarjeta capturadora sin cables, ¿no? Por último, en codificadores, pues tenemos los codificadores de rack, que están pensados más para aquellos que hacen un uso más intensivo. Y entonces, tenemos el Slice, que es un codificador de codificador, que en principio pues es más o menos las mismas características que el Cube. Lo que pasa es que también puede emitir hasta 15 megabits. Y luego, por último, tenemos el T-Rax, que el T-Rax lo que hace es, en el sistema de módulos, o sea, de bandejas, pues nos permite tener hasta 8 módulos que pueden ser o bien codificadores o bien decodificadores en el número que queramos, ¿no? Podemos ponerlo. Bien, esto es un ejemplo de flujo de trabajo con los codificador de codificador. En este caso,
vemos que podemos transmitir desde codificador a decodificador a través de Wi-Fi, o podemos transmitir a través de un router en una red local, o podemos transmitir a través de Internet, en este caso a través de un router a Internet, y luego en cualquier sitio pues volver a decodificarlo con el decodificador Cube y ya pues mandarlo a control de realización o a donde queramos. Bien, aquí entramos ya en los agregadores, en lo que hemos llamado agregadores de redes. Esto lo que hace es codificar en H.264 por hardware y lanzar el vídeo en streaming a través de un ancho de banda que da la suma de diferentes tipos de red, como pueden ser redes móviles 3G, 4G, o puede ser Wi-Fi, o puede ser Ethernet. Bien, hay tres modelos. El primero es el Bond, que el Bond lo que está diseñado para gente que ya tiene el codificador Cube, porque el Bond lo que se hace es que se pone encima del codificador Cube, se conecta por USB y luego se conecta por un bucle de alimentación y nos da 5 puertos USB donde podemos conectar, como hemos dicho, o bien en módems 3G, 4G, módems móviles, o bien podemos conectar Wi-Fi, o bien podemos conectar Ethernet, o bien podemos conectar una mezcla, es decir, podemos tener, por ejemplo, 4 módems y una conexión Ethernet. Lo que nos hace es que nos une todo ese ancho de banda, nos lo suma, y nos vale para mandar el streaming, ¿no? Luego está el Bond 2, que es pues ya lo que sería el Cube más el Bond, pero ya unido en un solo dispositivo. Y lo que tiene de diferencia es que en vez de 5 conexiones, nos permite hasta 6 conexiones para redes. Y luego, por último, tenemos el Bond Pro, que llamamos, que es exactamente igual que el Bond 2, también con 6 conexiones. Y la diferencia es que viene con montura para ponerlo detrás de la cámara, o bien con montura en Tom Bauer o montura en V. En cuanto un poco la forma de funcionar de Bond es que nos divide la señal en tantos dispositivos como tenemos conectados. Si todos los dispositivos, como en este caso, todos los dispositivos tienen buena cobertura, pues lo que nos hará es dividir la señal, el 20%, en este caso son 5 dispositivos, pues el 20% por cada dispositivo. Si, como en este otro caso, por ejemplo, pues hay 2 dispositivos que en ese momento no tienen señal, pues dividirá el 100% de la señal entre los otros 3, 40% en 2 de ellos y 20%. Eso, él irá sacando señal de donde más pueda sacar, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que definir es a qué megabits queremos emitir, ¿no? Bien, para que los dispositivos de bonding funcionen, necesitan que esas señales que están partidas en un número de redes, volver a recombinarlas, y para eso tenemos un servidor. Ese servidor es un servidor Linux con un software que se llama Sputnik, que es propio de Teradek, que es el que nos recombina esas señales y nos las pone en un formato de streaming, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el que estamos viendo aquí es uno que se llama Base, que es propio de Teradek, que combina el Sputnik, o sea, el servidor Linux, más el decodificador. Entonces, como podéis ver aquí, tiene, o sea, lo único que haríamos nosotros es conectar en la salida SDI y por ahí pues saldría el vídeo que viene desde el Bond. Esto sería un flujo de trabajo con Bond. Entonces vemos que, bueno, está la señal de cámara, la decodifica el Bond, la manda a las redes celulares, a las antenas de telefonía, de ahí al Sputnik, que la recombina, y entonces ya la podemos mandar a distintos decodificadores, o pueden ser ordenadores que tengan un programa de codificación, como puede ser
VLC, etcétera, o directamente lo podemos mandar a un CDN, como decíamos antes, como YouTube o cualquiera de los que hay en el mercado. Bien, para alimentar estos dispositivos, todos los dispositivos de Teradek tienen una alimentación que normalmente va entre 6 y 28 voltios, independientemente. Entonces, tienen un conector LEMO de 2 pines. Entonces, para alimentarlos, pues tenemos diversos tipos de alimentación. Podemos tener una batería, que tenemos los modelos para cualquier cámara, que a su vez tiene el LEMO de 2 pines. Si tenemos ya baterías de cámara y no queremos comprar otra batería, pues tenemos un adaptador de batería que lo que nos hace es poder usar las propias baterías de cámara para alimentar el dispositivo. Y luego tenemos otros cables de alimentación que, bueno, el más usado normalmente suele ser el que va del LEMO al PowerTap, ¿no? Bien, y por último, tenemos los codificadores los sistemas de codificación de Teradek suelen venir con todos los protocolos. En el caso de los de rack, de los enracables, y en el caso de Bond, vienen también con MPEG-TS, con el protocolo de MPEG-TS. En el caso del Cube, el protocolo MPEG-TS es opcional, ¿eh? Luego hay un protocolo que es ZIXI, que es un protocolo muy pensado para broadcasters, porque es capaz de transmitir con muy buena calidad señal con redes muy problemáticas, que no nos permitan, o sea, que estén con bajo nivel de bitrate y nos permiten muy buena calidad. Y por último, lo que tenemos es un plugin de Teradek que funciona o bien para TriCaster o bien para Wirecast, que es el que nos permite usar los codificadores de Teradek como en señales de entrada, como capturadores, como os dijéramos. O sea, nos evitaríamos la tarjeta de captura de vídeo, ¿no? Directamente capturaríamos sin cables la señal que viene de uno de los codificadores. Bien, como veis, esto ha sido una explicación muy rápida para que simplemente os hagáis una idea del producto y a dónde van orientados. Nada más, ya haremos webinars más monográficos, etc. Ahora, bueno, abrimos el turno de preguntas. El que quiera preguntar, por favor, que en el chat diga que quiere preguntar y nosotros directamente no abráis los micros porque os abriremos nosotros directamente el micro para preguntar, ¿eh? Mario está preguntando que para tener una cámara sin cables y recibir la señal en Wirecast, ¿qué es lo que necesita? Pues justamente lo que necesitas es lo último que hemos visto, que es el plugin que se llama StreamReader, que además es gratuito. Te lo puedes bajar de la página de www.teradek.com, te metes en soporte, en Downloads, y ahí te bajas el StreamReader para Wirecast. Lo instalas y entonces cuando tú abres en el Wirecast fuentes de vídeo, ya te dirá fuente de vídeo, codificador de Teradek. Entonces automáticamente, si tú en la cámara tienes puesto un codificador de Teradek, pues ya te entrará directamente como fuente de vídeo al Wirecast. Bueno, Kiko Vives pregunta, ¿el Sputnik necesita tarjetas 3G, 4G o se conecta directamente a internet por cable? En ese caso, en los Bond, imagino que se pondría la IP del Sputnik, ¿no?
Efectivamente, el Sputnik lo que es un software que corre sobre un servidor, que es Linux, que es el que luego nos va a hacer la suma de todas estas señales que nos llegan del bond. Entonces, efectivamente, tú en el bond lo que haces es que le tienes que poner la IP donde está el Sputnik, lógicamente. Entonces, el bond manda directamente a la IP donde está el Sputnik recombina las redes, las señales, y nos genera una señal totalmente usable, como una señal de streaming, en protocolo MPEG-TS o en protocolo RTMP, que son los dos protocolos que puede usar, o bien el RTMP para ir a un CDN, o bien MPEG-TS para ir a un decodificador o un programa tipo VLC que es capaz de decodificar y ver el vídeo. No, el Sputnik no necesita ningún tipo de modems. El Sputnik lo que necesita es estar conectado a la red LAN, lógicamente por Ethernet. Sí, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ah, vale, perfecto. No, yo simplemente quería preguntarle que con los Bond, ¿con cuántos modems recomienda trabajar? Gracias. Bueno, en principio no hay una recomendación estándar, ¿no? De cuántos modems, porque es que, claro, eso depende mucho de dónde vayas a estar trabajando, la cobertura que haya de las compañías de telefonía móvil en ese sentido. Entonces, lógicamente, cuanto más modems, es decir, si tienes un BON 2, pues con 6 modems, pues mejor que con 4. De todas maneras, si tú tienes conexión 4G, o sea, si tú tienes una buena cobertura y además la cobertura es 4G, pues desde luego con 4 modems, que además te diría que sería muy recomendable que trabajaras con 2 compañías diferentes, pues tipo 2 de Movistar, 2 de Vodafone, por aquello que depende de dónde estés, una puede tener más cobertura que otra, pues realmente con 4 modems es más que suficiente, si la cobertura es buena. Mario pregunta las diferencias principales entre Cube y Video. Bueno, la diferencia es bastante grande, es decir, el VDU es un codificador que solamente trabaja en el protocolo RTMP. El protocolo RTMP es el protocolo que entienden todos los CDNs, todos los distribuidores de contenidos que hay, YouTube, Ustream, Livestream, Akamai, o sea, todos los que hay en el mercado entienden el protocolo RTMP y suelen funcionar en el protocolo RTMP y solamente tiene este protocolo. El Cube tiene, además de este protocolo, tienes protocolo RTP, RTSP, MPEG-TS, ZigSee, o sea, es decir, tienes muchísimos más protocolos. Entonces, eso es un poco la diferencia fundamental. Por lo demás, son bastante parecidos en el sentido que tanto Cube como VDU pueden trabajar tanto, o sea, pueden emitir tanto por Wi-Fi como por Ethernet, como por un modem. También le puedes poner, tiene un puerto USB y le puedes poner un modem 3G o 4G y también pueden emitir por ahí. Y Arteche de Itesa está preguntando por precios orientativos. ¿Precios orientativos de algún producto en especial o quieres saber un margen de...? Volt. Bien, Volt, a ver, Volt hay 3 tipos de Volt, independientemente de los 3 tipos que hay por la distancia, hay 3 tipos de Volt. Hay el Volt HDMI, Volt SDI y Volt que tienen las 2 señales, tanto el emisor como el receptor tienen HDMI y SDI. Entonces, te diría que va desde el más barato, que sería solamente HDMI, emisor y receptor, que estaría aproximadamente en los 2.000 euros, hasta, lógicamente, en el de menos alcance, en el de 90 metros,
hasta un abanico que sería el más caro, que estaría alrededor de los 8.000 euros, que sería el Bolt, que tiene las dos señales, SDI, HDMI, y que llega a 600 metros. Kiko Vives pregunta, ¿tiene Teradek algún equipo de estas características que sea capaz de mezclar la señal de, por ejemplo, una cámara SDI o HDMI y otra desde un PC por DIP o HDMI, haciendo PIP, Chroma, Luma o similar? No. Los equipos de Teradek lo único que hacen es emitir señal. No, ni mezclan, ni hacen cromas, no hacen ningún tipo de efecto, ni hacen nada. O sea, son como si dijéramos transmisores de señal. Pedro quiere hacer... Hola, buenos días. Pregunta. Pedro, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente. Dispongo de un Cube y quería saber si a la hora de transmitir por streaming por un solo módem, una sola salida, si le pusiéramos un pincho 4G, si esto haría que las empresas de telefonía pudieran distinguir que esto que estamos enviando es un vídeo y nos pudieran capar, porque he oído que en algunos casos si la señal, si descubren ellos que es vídeo y que por tanto estás usando un ancho de banda demasiado grande, pues te lo pueden llegar a capar para los problemas de cobertura. Es decir, para que otros clientes que hayan en la misma zona pues no sufran ninguna restricción de cobertura. Sí. Bueno, eso yo también lo he oído. Yo sinceramente no es la primera vez que lo oigo, pero en mi experiencia, lógicamente mi experiencia pues es la que es, no es la experiencia y tampoco he visto a nadie, a ningún cliente que tenga Bond o que tenga Cube y que esté usando 4G, 3G, que le haya pasado esto. Sí que es verdad que lo he oído. No lo sé, sí que cuando tú te lees las características, cuando tú vas a contratar una línea de datos de móvil, sí que en algunas yo he visto que te dice esta tarifa permite vídeo o esta tarifa no permite vídeo. Pero yo te digo la verdad, yo con un módem de 1 giga, ¿sabes? De estos con un contrato de 1 giga, he estado lanzando vídeo y a mí nadie me ha cortado la emisión. O sea, lo cual yo no te puedo contestar con un sí o con un no rotundo. Sí que es verdad que no es la primera vez que lo oigo, pero en lo que es mi experiencia o la experiencia de clientes que me hayan podido decir, en ningún momento le han cortado el vídeo. Bueno, gracias. Mario está preguntando, ¿el clip es un transmisor como el Bolt? ¿Envía audio y vídeo a Wirecast? Para poder hacer llegar la señal de la cámara a Wirecast a nivel de hardware, solo necesitaría un Bolt o un clip. ¿Esto es correcto? No, a ver, el Bolt es un transmisor, lo que llamamos un transmisor. Entonces, el Bolt solamente manda, porque además el Bolt no manda por Wi-Fi. El Bolt manda por la frecuencia de 5 GHz, o sea, por la misma frecuencia que actúa Wi-Fi de 5 GHz, pero no es señal Wi-Fi. Eso lo primero. Lo segundo es que el Bolt simplemente es un dispositivo como si dijéramos, para evitarte el cable. Porque el Bolt emite sin ninguna compresión y sin ningún delay. Es como si tú tuvieras un cable puesto. Lo que pasa es que emites a través de, sin cables, ¿no? Entonces el Bolt solo emite de un emisor a un receptor. Para lo que tú me dices de Wirecast, tú puedes usar dos codificadores. O bien el clip o bien el Cube. Entonces, eso sí que ese sí que emite por Wi-Fi. Entonces ahí lo que te hace es que te codifica tanto el vídeo y el audio y te lo manda directamente al Wirecast. Con el Stream Reader, con el plugin este que tenemos para el Wirecast, eso que le está mandando por Wi-Fi, lo ve como una fuente, como una tarjeta de vídeo. Es decir, tú estarías capturando vídeo a través de Wi-Fi,
pero eso solamente lo puedes hacer o bien con el clip o bien con el Cube. Pedro va a preguntar. Adelante, Pedro. Gracias. Usando el Cube, hemos estado en situaciones bastante extremas, de longitud bastante largas, con una antena de estas receptoras y ha funcionado muy bien. El tema de una emisión de punto a punto, sin necesidad de usar una línea intermedia, sino de un punto a punto para meter la señal en directo, digamos. Sin embargo, sí que es acuciante la pérdida de el tiempo, que es el retardo. Me preguntaba porque cuando trabajamos en HD no hay posibilidad de este punto a punto hacerlo entrelazado, sino solamente en progresivo. Y me preguntaba si esto es debido a eso mismo, a ese retardo, a que la capacidad, digamos, que la delimita el que solo sea en progresivo. No sé si me he entendido la pregunta. Sí, entiendo, más o menos entiendo la pregunta. Lo que pasa es que no, lo que no estoy tan seguro es que solo te permitan progresivo. O sea, es decir, tú tienes en el Cube, en los menús, tienes un botón que se llama de Interlacer. ¿Correcto? Sí, así es. Claro. Pero no lo puedo activar cuando estoy haciendo el punto a punto. El punto a punto es por en HD. Hablo de HD. ¿Me estás diciendo por Wi-Fi? Sí. Bueno, en principio no. A ver, sin hablar con la seguridad completa, pero yo creo que sí te permite hacerlo en interlazado. Lógicamente, primero, ¿qué Cube tienes? ¿HDMI o SDI? SDI. SDI, bien. Si tú pones un 1080i y el de Interlacer lo tienes disable, desconectado, Sí. Entonces en ese caso sí que te permite hacerlo en interlazado. Es que el receptor sí que lo tengo en entrelazado, pero el emisor no me lo permite, aunque se lo ponga, sigue siendo progresivo. Entonces, bueno, pensaba que a lo mejor era cuestión de que al no poder procesar tanto lo hiciera en progresivo para evitar más retardo. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay una cosa. Si tú quieres emitir por Wi-Fi, primero, por Wi-Fi sabes que el máximo con el Cube son 5 megabits. Sí. Bien, para poder usar los 5 megabits, y luego hay otro tema. Para poder emitir por Wi-Fi en 1080i, tienes que desconectar el wireless, el Wi-Fi. O sea, perdón, el Quick View me parece que se llama, ¿verdad? O sea, es decir, tú sabes que el Cube te hace el stream de vídeo y luego te hace un stream paralelo que es que lo puedes ver en un iPad o puedes verlo. Bueno, pues ese stream paralelo lo tienes que desconectar. Vale. Para que te funcione en 1080i. Vale. Eso no recuerdo exactamente el menú donde se desconecta porque han cambiado un poco los menús con los firmware últimos, pero vamos, me parece que está en Network Configuración, Network o no sé si luego en Stream Settings, bueno, no lo sé, en uno, pero bueno, encontrarás un sitio donde el Quick View lo puedes desconectar y entonces eso es lo que te permitirá trabajar en 1080i. Vale, y el retardo, en este caso, si se hiciera en PAL, por ejemplo, ¿podríamos hacer que sea menor? Si tú funcionas en PAL en vez de en PAL, en SD en vez de en HD, claro, lógicamente el retardo va a ser menor. Lo que pasa es que el retardo, tú ten en cuenta que, a ver, si tú estás trabajando de emisora a receptor Cube, tú hay en los settings del encoder, en encoder settings, tú tienes que poner, para que tengas menos retardo, un botón que se llama Intra-Refresh Mode. El Intra-Refresh Mode lo puedes poner en activarlo y entonces puedes bajar el retardo a 70 milisegundos.
¿De acuerdo? Entonces eso te va a bajar muchísimo el retardo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, no lo sabía. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vale, bueno, pues muchísimas gracias por atender el webinario. También deciros que tenéis aquí abajo mi dirección de correo electrónico. Cualquier pregunta que se os ocurra a posteriori o lo que sea, en mclemente@moncadaylorenzo.com me lo mandáis y yo os contestaré. Y luego, por otra parte, pues tenéis www.teradek.com, donde tenéis todas las características de todos los productos, etcétera. Deciros que este webinario ha sido simplemente para hacer la introducción de los productos de Teradek. Un poco habéis visto que ha sido muy rápido, pero luego con el tiempo iremos haciendo webinarios mucho más monográficos sobre los productos o sobre lo que más os interese. Pues muchísimas gracias por haber atendido el webinario y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Este webinario va a ser colgado también en nuestro repositorio de YouTube, o sea que todos podréis tener acceso a él pues en unos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y estamos en contacto.